Todo en la boda de mi hermano parecía un cuento de hadas, hasta que mi esposa me tomó del brazo. Arturo, ¿de verdad no lo notas? La novia. Ella no está. Lo que me reveló en ese instante me heló la sangre y destapó un secreto familiar que amenazaba con destruirnos a todos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Arturo Vargas. A mis 38 años, la gente que me ve suele ver el éxito. Ven al director de operaciones de Construcciones Vargas, el pilar de un pequeño imperio levantado sobre cimientos de concreto y el sudor de mi padre. Ven los trajes a medida, el reloj discreto pero caro, la calma eficiente con la que dirijo reuniones y resuelvo crisis. Lo que no ven es el peso. El peso invisible de cada ladrillo, de cada contrato, de cada expectativa no cumplida que llevo soldado a la espalda. El peso del apellido Vargas. La mañana en que todo comenzó a desmoronarse era un martes cualquiera. El sol de Guadalajara se filtraba por el ventanal de mi oficina, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre los planos extendidos en mi mesa. El aire olía a café recién hecho y a la leve acidez del ozono de la impresora. Afuera, el ritmo de la construcción era una sinfonía familiar, el rugido de la maquinaria pesada, el grito metálico del acero siendo cortado, las voces de los hombres que, ladrillo a ladrillo, daban forma a los sueños de otros. Mi mundo era ordenado, predecible. Lógico. Hasta que mi teléfono vibró, rompiendo la armonía. En la pantalla, el nombre Leo parpadeaba como una luz de advertencia. Leonardo. Mi hermano menor. Mi cruz personal. Contesté, preparándome para el impacto. Nunca llamaba para saludar. Arturo, su voz sonaba ahogada, rasposa, como si hubiera tragado vidrios. Había un zumbido de fondo, música electrónica barata y voces lejanas. Las 3 de la mañana en algún lugar de su universo paralelo. Leo, ¿qué pasa? Dije, mi tono más seco de lo que pretendía. Hermano, necesito verte. Es algo grande. Papá me va a matar. La frase, tan dramática y a la vez tan familiar, no me provocó pánico, sino un cansancio profundo, un agotamiento que me recorrió desde la nuca hasta los talones. ¿Ahora qué? Pensé. ¿Deudas de juego? ¿Un coche destrozado que no era suyo? ¿Otra promesa rota a una chica con el corazón en la mano? El repertorio de Leo era vasto, pero la melodía siempre era la misma, un desastre seguido de una llamada de auxilio. ¿Dónde estás? No importa. ¿Puedes venir a mi departamento? Ahora. Por favor. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, observando la ciudad que se extendía bajo mi ventana. Mi ciudad. La que mi padre, Felipe Vargas, había ayudado a construir desde la nada. Un hombre hecho a sí mismo, cuya leyenda familiar recitábamos como un credo. Él era la fuerza, el visionario. Mi madre, Isabel, era la gracia, la diplomacia, la que convertía el dinero en estatus. Y yo era el ingeniero. El que se aseguraba de que los cimientos fueran sólidos, de que la estructura no se viniera abajo. Y Leo. Leo era la grieta en la fachada. El carismático, el guapo, el alma de todas las fiestas. El que heredó la sonrisa de mi madre y el temperamento indomable de mi padre, pero ninguna de su disciplina. A sus 30 años, vivía en un estado de adolescencia perpetua, financiado por la culpa de mi madre y la ciega indulgencia de mi padre. Recordé un comentario que mi padre hizo en la última cena familiar, después de que Leo contara una anécdota exagerada sobre una de sus aventuras en Cancún. Todos rieron. Más tarde, mi padre me puso una mano en el hombro, su agarre firme, casi doloroso. Tú eres mi pilar, Arturo, me dijo, su aliento oliendo a tequila reposado. El hombre confiable. Pero Leo, él es el corazón. Un hombre necesita a ambos.
Un pilar. Fuerte, silencioso, funcional. Sosteniendo el techo para que el corazón pudiera latir libremente, sin preocupaciones, sin consecuencias. En ese momento, sentí la verdad de mi posición en la familia con la claridad de un golpe. Yo era respetado, necesitado. Pero Leo era amado de una forma distinta, una forma incondicional y desesperada que a mí siempre se me había negado. A mí se me exigía perfección, a él se le perdonaba todo. Mi intercomunicador sonó. Era mi asistente. Señor Vargas, su madre está en la línea 2. Suspiré. El segundo acto de la obra. Arturo, cariño, la voz de mi madre era un terciopelo ansioso. ¿Has hablado con tu hermano? No me contesta el teléfono. ¿Está bien? Hablé con él, mamá. Está bien. Solo, un poco ocupado. Oh, bueno. Dile que lo quiero. Y cuídalo, por favor. Cuídalo. La banda sonora de mi vida. Sí, mamá. Lo haré. Colgué y me froté el puente de la nariz. El dolor de cabeza ya empezaba a instalarse detrás de mis ojos. Miré los planos, el trabajo que me esperaba, el orden que tanto me costaba mantener. Y supe que mi día, mi semana, quizás mi mes, acababa de ser secuestrado por el caos que llevaba el nombre de mi hermano. Recogí mi saco, las llaves y salí de mi oficina, dejando atrás mi mundo de lógica y control para adentrarme, una vez más, en el pantano de Leonardo Vargas. Mientras conducía por el tráfico de Guadalajara hacia el moderno y estéril complejo de apartamentos donde vivía Leo, mi mente se deslizó hacia el pasado, como siempre hacía en estos casos. Buscaba el origen, el momento exacto en que mi rol de solucionador se había forjado en piedra. Y siempre llegaba a la misma tarde de verano, pegajosa y llena del zumbido de las cigarras. Yo tenía 19 años, a punto de empezar la universidad para estudiar ingeniería civil, el camino que mi padre había trazado para mí. Leo tenía 11, una bola de energía con rodillas perpetuamente raspadas y una sonrisa que podía desarmar a un batallón. Mi padre acababa de restaurar su posesión más preciada, una camioneta Ford de 1957, de un color azul cielo que brillaba bajo el sol. Era su trofeo, el símbolo de su ascenso desde la pobreza. La regla era simple e inquebrantable, nadie la tocaba. Esa tarde, mientras yo estaba en mi cuarto estudiando cálculo, escuché el inconfundible sonido del motor de la Ford tosiendo y luego rugiendo a la vida, seguido de un golpe seco y metálico. Mi corazón se detuvo. Corrí afuera. La camioneta estaba mal estacionada, con la parte delantera abollada contra el grueso tronco de un tabachín. Y junto a ella, Leo, pálido como el papel, con los ojos abiertos como platos y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No sé qué pasó, balbuceó. Solo quería moverla un poquito. En ese instante, vi a mi padre salir de la casa. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una máscara de furia. Su mirada se fijó en la abolladura y luego en Leo. Vi el terror puro en los ojos de mi hermano, un terror que me resultó insoportable. Y en una fracción de segundo, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Me interpuse entre mi padre y Leo. Fui yo, papá, dije, mi voz sorprendentemente firme. Yo la tomé. Pensé que podría moverla al garaje. Se me fue el pie del freno. El silencio que siguió fue pesado, denso. La furia en los ojos de mi padre se redirigió hacia mí, pero ahora estaba mezclada con algo peor, decepción. Una decepción profunda, cortante. ¿Tú? Su voz era un susurro peligroso. ¿Tú, Arturo? Asentí, sin atreverme a mirar a Leo. De ti no me lo esperaba, dijo, y cada palabra fue un latigazo. De ti. Se supone que eres el responsable, el que tiene cabeza. De él, señaló a Leo con un gesto de desdén, de él espero estupideces. Pero de ti. No me gritó. No me golpeó. Hizo algo mucho peor. Me dio la espalda y se fue, dejándome solo con la magnitud de mi mentira y su aplastante decepción.
Mi madre salió corriendo, ignoró la camioneta, me ignoró a mí, y fue directamente a abrazar a Leo, que ahora sollozaba ruidosa y dramáticamente en sus brazos. Ya, mi niño, fue un accidente, le susurraba, meciéndolo. Más tarde esa noche, después de la cena más silenciosa y tensa de mi vida, encontré a Leo en su cuarto. Estaba escondido debajo de las sábanas. Me senté en el borde de su cama y le pasé un plato con un trozo de pastel de chocolate que le había guardado. Él asomó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Gracias, Turo, murmuró. No te preocupes, enano, le dije, alborotándole el pelo. Para eso están los hermanos mayores. En ese momento, me sentí como un héroe. Había salvado a mi hermano. Pero ahora, 20 años después, conduciendo para salvarlo de nuevo, me di cuenta de la verdad. No lo había salvado. Le había enseñado una lección peligrosa, que sus acciones no tenían consecuencias. Que yo siempre estaría allí para interponerme entre él y la realidad. Le había enseñado que podía chocar el coche más preciado de nuestro padre y salirse con la suya comiendo pastel de chocolate en la cama. Yo no era su héroe. Era su cómplice. Su facilitador. Y esa tarde de verano no había forjado mi rol, había cavado la primera zanja de la trinchera en la que llevaba atrapado toda mi vida. La abolladura de esa camioneta era una cicatriz en mi memoria, un recordatorio constante de que, en la familia Vargas, yo era el pilar diseñado para soportar los temblores que el corazón provocaba. El departamento de Leo era exactamente como lo imaginaba, un espacio impersonal y caro en el último piso de una torre de cristal, con vistas espectaculares de la ciudad que él apenas parecía notar. El lugar olía a alcohol derramado y a una colonia abrumadoramente dulce. Ropa de diseñador estaba tirada sobre un sofá de cuero blanco y varias botellas vacías adornaban la mesa de centro como trofeos de una batalla perdida. Leo estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada y manchada. Cuando levantó la vista, vi el pánico en sus ojos. No era el pánico de un niño que ha roto un jarrón, sino el de un hombre atrapado en una jaula que él mismo había construido. Gracias por venir, dijo, su voz ronca. Deja el drama, Leo. ¿Qué hiciste? Fui directo al grano. Él tragó saliva. Es Valeria. El nombre me sonaba vagamente. Una de las muchas modelos o aspirantes a actriz que entraban y salían de su vida como estaciones del año. ¿Qué pasa con ella? ¿La dejaste embarazada? Solté, medio en broma, medio esperando que fuera eso. Era un desastre, pero un desastre manejable. La forma en que su rostro se descompuso me dijo que había acertado. Mierda, Leo. Tiene 4 meses, Arturo. 4. Y su familia. Son complicados. ¿Complicados cómo? No son como nosotros. Son gente de pueblo, duros. Su padre tiene una mirada que podría taladrarte el cráneo. Están hablando de honor, de responsabilidad. Están hablando de ir a la prensa. La palabra prensa flotó en el aire como gas venenoso. Construcciones Vargas estaba a punto de cerrar el contrato más grande de su historia, un desarrollo residencial de lujo que nos pondría en el mapa a nivel nacional. Un escándalo ahora sería catastrófico. Mi padre. Pensé en mi padre y sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué quiere ella? ¿Dinero? Leo negó con la cabeza. Quiere casarse. La reunión de emergencia fue esa misma noche. La mansión de mis padres en las afueras de la ciudad se sentía como un mausoleo. El aire era denso, cargado de una tensión eléctrica. Estábamos en el gran salón, un espacio diseñado para impresionar, con techos altos, arte colonial y muebles pesados que parecían absorber el sonido. Mi padre, Felipe, estaba de pie junto a la chimenea apagada, sosteniendo un vaso de whisky. No me miró cuando entré. Su mandíbula estaba apretada, un músculo temblando en su mejilla. Mi madre, Isabel, estaba sentada en un sofá, retorciendo un pañuelo de seda en sus manos. Sus ojos estaban enrojecidos. Y Leo estaba hundido en un sillón, encogido,
como si quisiera que la tierra se lo tragara. Arturo, dijo mi padre sin preámbulos, su voz un gruñido bajo. Tu hermano ha decidido traer la desgracia a esta casa. Felipe, por favor, sollozó mi madre. Es nuestro hijo. Es un idiota, replicó mi padre, golpeando el mármol de la chimenea con el vaso. Un idiota irresponsable que va a tirar por la borda todo lo que he construido por no poder mantener los pantalones en su sitio. Se giró hacia Leo. ¿Estás seguro de que es tuyo? Leo asintió débilmente. Sí, papá. La vergüenza. Continuó mi padre, paseándose por la habitación como un león enjaulado. ¿Un hijo fuera del matrimonio? ¿Una boda forzada? ¿Sabes cómo se verá eso? ¿Sabes lo que dirán nuestros rivales? Morales se estará frotando las manos. Señor Morales. Nuestro principal competidor. Un hombre despiadado que disfrutaría viendo nuestro nombre arrastrado por el lodo. El riesgo acababa de multiplicarse por 10. Mi madre se levantó y se acercó a mi padre. Podemos controlarlo, Felipe. Una boda. Una boda grande, hermosa. Diremos que estaban comprometidos en secreto. Que querían esperar para anunciarlo. Nadie tiene por qué saber la verdad. Y entonces, como si hubieran ensayado la escena 1000 veces, ambos se giraron hacia mí. Sus miradas, la furiosa de mi padre y la suplicante de mi madre, convergieron en mí. El pilar. El solucionador. Arturo, dijo mi padre, su tono cambiando de la furia al mandato. Tú te encargas. Sí, añadió mi madre, acercándose y poniendo una mano fría en mi brazo. Ocúpate de todo, cariño. Habla con la familia de la chica. Organiza la boda. Rápido y sin escándalos. Haz que parezca un cuento de hadas. Tú sabes cómo hacer estas cosas. El nombre Vargas no será manchado, concluyó mi padre, como si dictara una sentencia. Me quedé allí, de pie en el centro de la habitación, sintiendo el peso de sus expectativas aplastándome. No me preguntaron qué pensaba. No me preguntaron si quería hacerlo. Simplemente me dieron una orden. Porque para eso estaba yo. Para limpiar los desastres. Para convertir una humillación en un cuento de hadas. Asentí lentamente. ¿Cómo se llama la chica? Valeria, dijo Leo en un susurro. Valeria Rojas. Asentí de nuevo, el nombre grabándose en mi mente. Valeria Rojas. La mujer que, sin saberlo, acababa de poner una bomba de tiempo en el corazón de mi familia. Y yo era el encargado de desactivarla. Llegué a casa tarde, con el eco de las órdenes de mis padres todavía resonando en mi cabeza. Nuestra casa, en un barrio tranquilo y arbolado, era mi santuario. Un lugar de líneas limpias, luz cálida y una calma que contrastaba violentamente con el drama barroco de la mansión de mis padres. Era el mundo que había construido con Sofía, mi esposa. La encontré en la sala, acurrucada en nuestro sofá favorito con un libro de medicina abierto en su regazo y una copa de vino en la mano. Levantó la vista cuando entré, y sus ojos, inteligentes y perceptivos, me escanearon de inmediato. Sofía tenía esa habilidad, la de un buen médico, de ver más allá de los síntomas superficiales para encontrar la causa de la enfermedad. Mala noche, ¿eh? Dijo, dejando el libro a un lado. Me quité el saco y lo dejé caer sobre una silla. Me sentía como un boxeador después de 12 asaltos. No tienes idea. Me senté a su lado y ella simplemente esperó, dándome el espacio para hablar. Le conté todo. La llamada de Leo, el embarazo, la amenaza de escándalo, la reunión familiar y la misión que me habían encomendado, organizar una boda de emergencia para salvar el honor de la familia. Mientras hablaba, ella escuchaba con una concentración total, asintiendo de vez en cuando, su mente analítica procesando cada detalle. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando el vino en su copa. Una boda, dijo finalmente, probando la palabra como si fuera un diagnóstico. Para cubrir un embarazo de 4 meses. Un cuento de hadas, según mi madre, añadí con sarcasmo.
Sofía me miró, y vi la preocupación en sus ojos, pero también algo más, una chispa de escepticismo. Arturo, esto no huele bien. Lo sé. Es un desastre. No, no me refiero a eso, insistió, inclinándose hacia mí. Me refiero a la historia. ¿Embarazada de 4 meses y se esperan hasta ahora para decirlo? Justo cuando la familia de ella empieza a presionar. Suena conveniente. Parece una trampa. Su lógica era impecable, pero yo estaba demasiado inmerso en el modo de gestión de crisis para considerarlo plenamente. Puede ser. O puede que simplemente sean gente sencilla que no sabía cómo manejar la situación. Leo dice que son de pueblo. Gente de pueblo no significa que sean tontos, replicó Sofía. Y las mujeres, Arturo, sabemos cuando estamos embarazadas. 4 meses es mucho tiempo para guardar un secreto así. Tienes que tener mucho cuidado. Sentí una punzada de irritación, una reacción defensiva que siempre me surgía cuando sentía que mi familia estaba siendo atacada, incluso si yo era el primero en criticarla. Sofía, por favor. Es un lío de mi familia. Yo lo resuelvo, dije, mi tono más cortante de lo que pretendía. Era mi instinto masculino hablando, el programado para arreglarlo solo, para proteger el nido. Ella no se ofendió. Simplemente me sostuvo la mirada, sus ojos llenos de una calma que desarmaba mi frustración. No dudo que puedas resolverlo. Eres el mejor en eso. Por eso siempre te lo encargan a ti, dijo, y esa simple verdad me golpeó con fuerza. Solo te pido que no lo resuelvas con los ojos cerrados. Abre los ojos, Arturo. Observa a esta chica, a su familia. No des nada por sentado. Prométemelo. La miré. A Sofía, mi ancla, mi brújula moral. La única persona en mi vida que no me veía como un pilar o un solucionador, sino simplemente como Arturo. La única que se atrevía a desafiarme, no para herirme, sino para protegerme. El cansancio y la rabia se disiparon, reemplazados por una oleada de gratitud. Tomé su mano. Te lo prometo. Ella sonrió suavemente y me pasó su copa de vino. Bien. Porque vas a necesitarlo. Organizar el cuento de hadas de tu hermano va a ser un infierno. Bebí un sorbo largo. Tenía razón. El infierno apenas estaba comenzando. Y mientras sentía el vino bajar por mi garganta, la advertencia de Sofía se quedó conmigo, una pequeña semilla de duda plantada en medio del caos. Una semilla que, sin que yo lo supiera, estaba a punto de crecer y echar raíces en la tierra podrida de los secretos de mi familia. El mes siguiente se convirtió en un borrón frenético, una vorágine de llamadas, reuniones y decisiones tomadas a la velocidad de la luz. Me convertí, en contra de mi voluntad, en un planeador de bodas de lujo. Mi trabajo real, la dirección de Construcciones Vargas, quedó relegado a un segundo plano, manejado a través de llamadas apresuradas y correos electrónicos nocturnos. Mi vida fue absorbida por la tarea de fabricar una ilusión. La orden de mis padres era clara, la boda debía ser impecable, opulenta y, sobre todo, parecer planeada con meses de antelación. Elegimos una hacienda histórica en las afueras de Tequila, un lugar de ensueño con jardines exuberantes, patios coloniales y un aire de romance antiguo. Era el escenario perfecto para nuestra farsa. Contraté a los mejores proveedores de Guadalajara, floristas que podían convertir un salón en un bosque encantado, un chef con estrellas Michelin que diseñó un menú sofisticado. Una banda que tocaba jazz suave durante la cena y cumbias enérgicas después. Cada detalle fue meticulosamente curado para gritar elegancia y no desesperación. Las reuniones más difíciles eran con mi madre. Obsesionada con la perfección, su ansiedad se manifestaba en una serie de demandas cada vez más extravagantes. Las invitaciones, Arturo, me dijo un día, examinando una muestra de papel de algodón con una lupa, literalmente. La caligrafía no es lo suficientemente fluida. Parece apresurada. Mamá, es un calígrafo profesional. Es su estilo. Pues que cambie su estilo. Esto debe ser perfecto. Llama a otro.
En otra ocasión, me hizo cancelar una reunión crucial sobre los cimientos de nuestro nuevo proyecto residencial porque teníamos que hacer una prueba de menú. Pasé 3 horas probando canapés y discutiendo la diferencia entre el salmón salvaje de Alaska y el de Noruega, mientras mi teléfono vibraba sin parar con llamadas de mi jefe de obra. Sentado en esa mesa, junto a mi madre que hablaba animadamente sobre la acidez del vino blanco, y Valeria, la novia, que miraba por la ventana con una expresión de aburrimiento absoluto. Sentí una oleada de resentimiento tan fuerte que casi me ahoga. Valeria apenas participaba. A todo respondía con un encogimiento de hombros o un lo que ustedes quieran. No mostraba el entusiasmo ni los nervios de una novia. Parecía una actriz secundaria en su propia vida, esperando a que alguien le dijera su línea. Leo, por supuesto, era un fantasma. Aparecía esporádicamente, siempre con gafas de sol para ocultar los estragos de la noche anterior, sonreía para las fotos de compromiso y desaparecía de nuevo, dejando que yo me encargara de los detalles. Tú eres el bueno para esto, hermano, me decía, dándome una palmada en la espalda. Yo solo lo arruinaría. Y yo, como siempre, apretaba los dientes y seguía adelante. Coordinaba, negociaba, resolvía problemas. Me convertí en un experto en tipos de flores, en la logística de transportar a 200 invitados, en la etiqueta de los asientos. Cada contrato firmado, cada detalle confirmado, era un ladrillo más en la fachada que estábamos construyendo. Una fachada hermosa, sólida, diseñada para ocultar la verdad podrida que se encontraba detrás. Una noche, agotado, le mostré a Sofía la lista de gastos. Los números eran astronómicos. Todo esto, dijo ella, sacudiendo la cabeza lentamente. Todo este dinero y energía para ocultar una mentira. ¿No sería más fácil, y más barato, simplemente decir la verdad? Para nosotros no, respondí, mi voz sonando hueca. Para los Vargas, la verdad es un lujo que no podemos permitirnos. La reputación lo es todo. ¿Incluso si esa reputación está construida sobre cimientos falsos? Preguntó suavemente. No respondí. No tenía una respuesta. Solo sabía que era el ingeniero a cargo de esos cimientos y tenía la orden de asegurarme de que aguantaran, costara lo que costara. La cena de presentación oficial de las familias fue el primer ensayo general de nuestra obra. Se celebró en el comedor privado de un restaurante exclusivo, un lugar de maderas oscuras, luz tenue y camareros que se movían como sombras silenciosas. El ambiente era tenso, cargado de una cortesía forzada que resultaba más incómoda que un silencio hostil. Por un lado, mis padres, Felipe, exudando un aire de poder contenido, vestido con un traje impecable, analizando a la familia de Valeria como si estuviera evaluando una propiedad. Isabel, mi madre, desplegando todo su encanto, haciendo preguntas sobre el pueblo de los Rojas, su voz llena de una condescendencia apenas disimulada. Leo estaba a mi lado, sonriendo su sonrisa de $1.000.000, pero sus ojos no dejaban de moverse, buscando una ruta de escape. Por el otro lado, los Rojas. El señor Rojas era un hombre curtido por el sol, de manos grandes y callosas, y un silencio que parecía un juicio. Su mirada no se apartaba de Leo, una mirada dura, penetrante. La señora Rojas era una mujer pequeña, de rostro preocupado, que se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. ¿Y Valeria? Valeria estaba radiante. Llevaba un vestido rojo que resaltaba su figura, y su maquillaje era perfecto. Reía en los momentos adecuados, pero su risa no llegaba a sus ojos. Yo estaba en medio, actuando como traductor, no de idiomas, sino de mundos. Tratando de suavizar las aristas, de llenar los silencios incómodos con anécdotas triviales. Fue Sofía, como siempre, quien vio las primeras grietas. El primer plato fue un ceviche de pescado fresco. Vi cómo Valeria tomaba su tenedor, pero dudaba antes de tocarlo. Su madre le lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, y Valeria bajó el tenedor. No tengo mucha hambre, dijo con una sonrisa forzada. Sofía, sentada a mi lado, se inclinó y me susurró al oído, el pescado crudo no es recomendable en el embarazo. Bien por ella.
Más tarde, cuando mi padre ordenó una botella de un vino carísimo para celebrar, el camarero sirvió a todos. Valeria levantó la mano para negarse, pero su padre le dijo algo en voz baja. Ella suspiró y dejó que le sirvieran una pequeña cantidad. Solo para el brindis, dijo en voz alta, como para que todos la escucháramos. Cuando mi padre levantó su copa para un discurso pomposo sobre la unión de dos familias, vi a Valeria llevarse la copa a los labios y tomar un sorbo pequeño pero definitivo. Sofía me apretó la rodilla por debajo de la mesa. La señal más extraña llegó con el postre. Ofrecieron un surtido de quesos artesanales. ¿Tienen algún queso pasteurizado?, preguntó Valeria al camarero. El camarero asintió y le señaló un par de opciones. Perfecto, dijo ella. Pero Sofía se inclinó de nuevo. Su voz era apenas un murmullo. El queso que acaba de señalar como no pasteurizado, el brie, es el que ella comió en la recepción de la semana pasada. Yo la vi. Sentí un escalofrío. Eran detalles pequeños, casi insignificantes. Cualquiera podría cometer esos errores. Una mujer embarazada, especialmente primeriza, podría olvidar las reglas, ser descuidada. Quizás no sabe, Sofía. O se le olvida, le susurré de vuelta, más para convencerme a mí mismo que a ella. Un médico nunca olvida esas cosas, respondió ella. Y una mujer que lleva 4 meses embarazada y ha ido a un médico, como se supone que ha hecho, lo tendría grabado a fuego. Algo no cuadra, Arturo. De camino a casa, el silencio en el coche era denso. Yo estaba repasando la noche, tratando de encontrar explicaciones lógicas para el comportamiento de Valeria. Sofía rompió el silencio. No es solo la comida. Es ella. No tiene el brillo del embarazo. No está cansada. No ha aumentado de peso de forma visible. Y la forma en que se toca el vientre, es como si recordara que tiene que hacerlo. Es un gesto aprendido, no instintivo. Estás buscando problemas donde no los hay, dije, mi voz tensa. No quería creerlo. No quería otro problema. Ya tenía suficiente con organizar la boda. No estoy buscando problemas, dijo Sofía, su tono tranquilo pero firme. Estoy buscando la verdad. Porque te quiero, y no quiero que te arrastren a una mentira que podría explotarles en la cara. Esa chica, Arturo, está actuando. Y necesito saber por qué. Me dejó con esa pregunta resonando en la cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era una actuación? Las implicaciones eran enormes. La sospecha, antes una pequeña semilla, había echado raíces. Y por primera vez, sentí miedo. Un miedo real y profundo, no por el honor de la familia, sino por el abismo desconocido hacia el que todos caminábamos a ciegas. El fin de semana siguiente, sintiéndome asfixiado por el peso de la boda y las crecientes dudas, escapé. Conduje hasta el rancho de mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. El rancho era otro mundo, un universo paralelo al de la opulencia y la tensión de mi familia. Era un lugar de tierra, polvo, olor a ganado y una paz rústica que siempre lograba calmar mi mente. Tío Roberto era lo opuesto a mi padre. Mientras Felipe había perseguido la fortuna en la ciudad, Roberto se había quedado en el campo, feliz con su ganado, sus caballos y su vida sencilla. Era un hombre de pocas palabras, pero las que decía solían tener el peso de la verdad. Lo encontré arreglando una cerca de madera en uno de los potreros. El sol le había curtido la piel y sus manos eran fuertes, capaces. No me preguntó qué hacía allí. Simplemente me pasó un martillo y un puñado de clavos. Sujeta aquí, dijo. Trabajamos en silencio durante un rato, el único sonido era el golpeteo rítmico del martillo contra la madera. Era un trabajo físico, honesto, y sentí como la tensión empezaba a abandonar mis hombros. Te ves cansado, hijo, dijo finalmente, sin dejar de trabajar. Es la boda de Leo, respondí. Él soltó una risa seca, sin humor. ¿Así que por fin una de sus travesuras lo alcanzó? Algo así. Nos detuvimos a beber un poco de agua de una cantimplora. Me apoyé en la cerca, mirando a los caballos que pastaban tranquilamente a lo lejos.
Parece una buena muchacha, dijo mi tío, aunque yo sabía que no la conocía. Eso dicen. Él me miró de reojo, sus ojos pequeños y agudos no se perdían nada. Tu hermano siempre ha tenido el don de quemar la casa y hacer que otros paguen por los ladrillos nuevos, dijo, como si comentara el estado del tiempo. La frase me golpeó con la fuerza de una verdad innegable. Era una descripción perfecta de mi vida, de mi relación con Leo. Yo era el que siempre pagaba por los ladrillos. Papá quiere que todo sea perfecto, dije, más para mí que para él. Tu padre, mi tío suspiró, mirando al horizonte. Tu padre construyó todo esto desde el polvo. Para él, un ladrillo fuera de lugar no es un error, es una ofensa personal. Es un ataque a todo lo que él es. Por eso te presiona tanto a ti. Porque eres el único que entiende el valor de cada ladrillo. Se quedó callado un momento, y luego añadió algo que me heló la sangre. Pero siempre ha tenido una debilidad por Leo. ¿Sabes por qué? Porque Leo se parece a él cuando era joven. Impulsivo, temerario. Tu padre ve en Leo el espíritu salvaje que él tuvo que matar para convertirse en Felipe Vargas. Te respeta a ti, Arturo. Pero admira una parte de Leo que tú, gracias a Dios, nunca tuviste. Era una revelación. Una explicación a décadas de favoritismo que yo nunca había entendido. Mi padre no solo perdonaba a Leo, en secreto, admiraba el caos que él creaba, porque era un eco de su propia juventud perdida. Y yo, el hijo responsable, el constructor, era un recordatorio constante de la disciplina y el sacrificio que habían reemplazado a ese espíritu. Me quedé sin palabras. Mi tío me dio una palmada en la espalda, más fuerte de lo necesario. Solo ten cuidado, Arturo. A veces, cuando intentas arreglar una casa que se está pudriendo por dentro, lo único que consigues es que el techo se te caiga encima. Regresé a la ciudad esa tarde con la cabeza llena de pensamientos. Las palabras de mi tío, sumadas a las sospechas de Sofía, habían creado una tormenta en mi interior. Ya no se trataba solo de una boda apresurada o de una novia descuidada. Se trataba de la estructura misma de mi familia, de los cimientos podridos sobre los que habíamos construido nuestras vidas. Y yo estaba de pie en el centro, sintiendo como el suelo empezaba a temblar bajo mis pies. La duda ya no era una sombra, era una presencia física, pesada, que me acompañaba a todas partes. Sofía no es de las que dejan las cosas a medias. Su mente, entrenada para diagnosticar enfermedades complejas a partir de síntomas sutiles, no podía ignorar las inconsistencias en el caso Valeria. Mientras yo estaba ocupado con los preparativos de la boda, tratando de ahogar mis dudas en un mar de logística, ella actuó. Una noche, mientras yo revisaba por enésima vez la distribución de las mesas, ella se sentó a mi lado. Tenía su laptop abierta, pero no estaba leyendo artículos médicos. Arturo, tenemos que hablar, dijo, su tono serio. Estoy ocupado, Sofía. Mañana tengo que confirmar las flores y, esto es más importante que las flores, me interrumpió, algo que rara vez hacía. Cerró mi cuaderno de notas y giró su laptop hacia mí. ¿Recuerdas que Valeria mencionó el nombre de la clínica donde supuestamente se está tratando? La clínica de la mujer. Asentí. Bueno, tengo una buena amiga que es jefa de residentes allí. La doctora Almaraz. La llamé esta tarde. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y? Le pregunté de manera casual. Le dije que una prima lejana, Valeria Rojas, se estaba tratando allí y quería saber si me podía recomendar a su ginecólogo. Le di la fecha de nacimiento aproximada de Valeria. Sofía hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Arturo revisó el sistema completo. No hay ninguna paciente con el nombre de Valeria Rojas registrada en esa clínica. Ni ahora, ni en los últimos 2 años. No existe. El aire pareció escaparse de mis pulmones. Una cosa era tener sospechas, pequeñas piezas de un rompecabezas que no encajaban. Otra muy distinta era tener una prueba. Una mentira directa, verificable. ¿Estás segura? Pregunté, mi voz un susurro. ¿Quizás usó otro nombre? ¿Un error en el apellido?
Le pedí que buscara variaciones. Rojas, rosas, Valdés, nada. La doctora Almaraz es meticulosa. Si Valeria hubiera pisado esa clínica, su nombre estaría en el sistema. Me dijo, Sofía, esa mujer no es mi paciente y, por lo que veo, no es paciente de nadie aquí. Me recliné en la silla, sintiendo el peso de la revelación. La fachada, la hermosa y cara fachada que estaba construyendo, se estaba desmoronando. Entonces, empecé a decir, pero no sabía cómo terminar la frase. Entonces no está embarazada, terminó Sofía por mí, su voz suave pero firme. O si lo está, no se está tratando en la clínica de lujo que presume. Y si miente sobre algo tan básico como su médico, ¿sobre qué más está mintiendo? Me levanté y empecé a caminar por la habitación. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar las implicaciones. Si no estaba embarazada, todo era una farsa. Una extorsión. Estaba obligando a mi hermano a casarse con ella bajo una amenaza falsa. Pero, ¿por qué? ¿Solo por dinero? Habría sido más fácil pedir una suma y desaparecer. Una boda era complicada, pública. La exponía. ¿Por qué haría algo así? Pensé en voz alta. ¿Qué gana con una boda que no ganaría con un cheque? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Dijo Sofía. Quizás no es dinero lo que busca. O no solo dinero. Quizás busca venganza. O estatus. O quiere destruir a Leo por alguna razón. La palabra venganza se quedó flotando en el aire. Miré a Sofía, su rostro serio, preocupado. Ella había tenido razón desde el principio. Mientras yo estaba ciego por la lealtad familiar y el pánico, ella había visto la verdad. Tengo que hablar con Leo, dije, mi voz llena de una nueva urgencia. ¿Y qué le vas a decir? Preguntó Sofía. ¿Qué crees que su prometida es una fraude? Te odiará. Dirá que intenta sabotear su felicidad. ¿Qué felicidad? Estallé, mi frustración finalmente desbordándose. Está siendo chantajeado para casarse. Él no lo ve así, dijo ella con calma. Él ve una salida fácil a un problema que él mismo creó. Arturo, no puedes ir contra Leo. Tienes que ir a la fuente. Tienes que hablar con ella. Con Valeria. Tenía razón. Enfrentar a Leo sería inútil. Él era un experto en negación. La única que tenía las respuestas era Valeria. La evidencia era innegable. La mentira era real. Y yo tenía que enfrentarla. La boda era en una semana. El tiempo se estaba acabando. La noche de la recepción de bienvenida, 2 días antes de la boda, la hacienda era un espectáculo de luces y sonido. Cientos de invitados, la flor y nata de la sociedad de Guadalajara, se mezclaban en los jardines, con copas de champán en la mano y sonrisas perfectamente ensayadas. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el aroma de las gardenias. Todo era perfecto. Una ilusión magistral. Yo me movía entre los grupos, saludando, sonriendo, desempeñando mi papel de anfitrión y hermano mayor orgulloso. Pero por dentro, era un manojo de nervios. Cada vez que veía a Valeria, riendo con un grupo de amigas de mi madre o aceptando felicitaciones, sentía una mezcla de ira y ansiedad. Llevaba un vestido de seda azul que se ceñía a su cuerpo, y no había ni rastro de un vientre de 4 meses. Era delgada, esbelta. Una mentira andante. Sofía estaba a mi lado, elegante y serena, pero sus ojos no se perdían un solo detalle. Observaba a Valeria con la intensidad de un halcón. Está bebiendo agua mineral con una rodaja de limón, me susurró en un momento. Muy de embarazada. Está aprendiendo. Es una actriz, respondí en voz baja, con amargura. La noche avanzaba. Los discursos se dieron, los brindis se hicieron. Mi padre habló del honor y la tradición. Mi madre lloró lágrimas de felicidad ensayadas. Leo, ligeramente ebrio, dio un discurso torpe pero encantador que hizo reír a todo el mundo. Era una obra de teatro perfecta, y el público aplaudía a rabiar.
Yo me había alejado a un rincón más oscuro del jardín para tomar un respiro, para escapar del calor y la falsedad. Sofía se unió a mí unos minutos después. ¿Estás bien?, me preguntó. No. Quiero que esto termine ya, confesé. Fue entonces cuando ocurrió. Desde nuestro rincón, teníamos una vista parcial de una pequeña terraza lateral, menos iluminada y alejada de la multitud. Vimos a Valeria deslizarse hacia allí, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía. Parecía tensa, su sonrisa de anfitriona había desaparecido. Se apoyó contra una columna de piedra, cerró los ojos y se masajeó las sienes, como si tuviera un fuerte dolor de cabeza. Luego, sacó un pequeño pastillero de su bolso. Con un movimiento rápido, se metió una pastilla en la boca y la tragó sin agua. Después, se frotó la parte baja del abdomen, pero no con el gesto maternal y soñador que había estado practicando toda la noche. Era un gesto de dolor, un gesto agudo, como si sufriera un cólico. Sofía se puso rígida a mi lado. ¿Qué fue eso?, pregunté. No lo sé. Pero no fue un gesto de embarazo, dijo, sus ojos fijos en Valeria. ¿Y esa pastilla? Valeria se recompuso, respiró hondo, forzó una sonrisa de nuevo en su rostro y regresó a la fiesta como si nada hubiera pasado. Sofía me agarró del brazo. Su mano estaba fría, pero su agarre era de acero. «¿Qué torolaco?», dijo, su voz un susurro urgente. «¿Qué?». «El pastillero. Es de metal, con una pequeña flor grabada». Lo reconocí. Es el que le regalé a mi hermana para que guardara sus analgésicos. Ella sufre de cólicos menstruales muy fuertes. El médico le recetó ketorolaco. Es un antiinflamatorio muy potente. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras cayeron como piedras. Es un medicamento absolutamente prohibido durante el embarazo. Categoría C. Puede causar graves daños al feto. Ninguna mujer embarazada, y mucho menos la prometida de un Vargas que se trata en la mejor clínica, lo tomaría. El mundo pareció detenerse. El sonido de la música y las risas se desvaneció. Todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón, fuerte y rápido en mis oídos. La sospecha, la evidencia, la mentira, todo acababa de encajar de la forma más horrible y definitiva. No solo no estaba embarazada. Estaba teniendo su periodo. Sofía me miró, y en sus ojos vi una determinación de hierro. Ya no había tiempo para la duda, ni para la estrategia, ni para la cautela. Arturo, dijo, su voz baja pero cortante, llena de una urgencia que nunca antes le había escuchado. Tenemos que hablar con ella. Ahora mismo. Se acabó el juego. Y en ese momento, supe que tenía razón. La farsa había durado demasiado. El telón estaba a punto de caer. Le pedí a uno de los meseros que le dijera a Valeria que necesitaba verla en la biblioteca de la hacienda para discutir un detalle de última hora sobre el transporte de los invitados. Era una excusa débil, pero era lo único que se me ocurrió. La biblioteca era una habitación solemne, con paredes cubiertas de estanterías de madera oscura llenas de libros antiguos que probablemente nadie había tocado en décadas. El aire olía a cuero viejo y a polvo. Cerramos la puerta, y el sonido de la fiesta se convirtió en un murmullo lejano, amortiguado. El silencio en la habitación era pesado, expectante. Sofía y yo esperamos de pie. Yo sentía el pulso martilleando en mis sienes. Sofía estaba a mi lado, quieta y concentrada, como un cirujano antes de una operación delicada. Valeria entró unos minutos después, con su sonrisa de anfitriona todavía pegada en la cara. ¿Arturo? ¿Sofía? ¿Qué pasa? ¿Todo bien?, dijo, su voz un poco demasiado alegre. Cierra la puerta, por favor, dije, mi tono más grave de lo que pretendía. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo al notar la atmósfera. Cerró la puerta y se giró hacia nosotros, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo. ¿Ocurre algo? Siéntate, Valeria, dijo Sofía, su voz tranquila pero sin calidez. Ella dudó, pero finalmente se sentó en el borde de un sillón de cuero, con la espalda rígida.
Vimos la pastilla que tomaste hace un momento, empecé, sin rodeos. El color desapareció del rostro de Valeria. Fue como ver una máscara de cera derretirse. ¿Qué pastilla? No sé de qué hablan. ¡Qué torolaco!, dijo Sofía, y la palabra pareció golpear a Valeria físicamente. Un analgésico muy fuerte para los cólicos. Absolutamente prohibido en el embarazo. ¿Quieres explicarnos eso? Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban de mí a Sofía, buscando una salida, una negación, una excusa. Deben haber visto mal, tartamudeó finalmente. Era una vitamina. Mi médico, llamé a tu supuesta clínica, Valeria, la cortó Sofía. No tienen ni idea de quién eres. Así que, por favor, ahórranos el teatro. Sabemos que no estás embarazada. La pregunta no es si estás mintiendo. La pregunta es por qué. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria nos miró, su fachada completamente destrozada. Vi pánico en sus ojos, pero también vi algo más, algo que no esperaba, un destello de desafío. Y entonces, para mi total asombro, soltó una risa. No era una risa de alegría o de humor. Era un sonido seco, roto, lleno de amargura. Vaya, dijo, sacudiendo la cabeza. La doctora y el ingeniero. El equipo perfecto. ¿Se sienten muy inteligentes ahora? ¿Descubrieron el gran secreto? Me adelanté un paso. Esto no es un juego, Valeria. Mi familia está gastando una fortuna. Nuestra reputación está en juego. Y mi hermano está a punto de casarse contigo bajo una premisa falsa. Queremos saber por qué. ¿Es dinero? ¿Es eso? Podemos llegar a un acuerdo. Ella levantó la vista, y por primera vez, vi la profundidad del dolor en sus ojos. Estaban rojos, no de llanto, sino de una rabia y una tristeza antiguas. ¿Dinero? Repitió, su voz temblando. ¿Crees que todo esto es por dinero? ¿Crees que soy una simple estafadora, verdad? La arribista que quiere atrapar al hijo del millonario. Se puso de pie, y ahora era ella la que nos confrontaba. Ustedes no saben nada. No tienen ni idea. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas para sumergirse en aguas profundas y heladas. Y entonces, empezó a hablar, y su voz, aunque temblorosa, estaba cargada con el peso de una verdad que era mucho más oscura y terrible que cualquier mentira que hubiéramos imaginado. Hace 2 años, comenzó, yo sí estaba embarazada. De verdad. Embarazada de Leo. La confesión me golpeó en el pecho. Estaba tan feliz, continuó, sus ojos perdidos en el recuerdo. Lo amaba. De verdad lo amaba. Pensé que seríamos una familia. Pero cuando se lo dije a Leo, su rostro se transformó. No vi alegría. Vi pánico. El mismo pánico que probablemente han visto ustedes 1000 veces. Me dijo que un bebé arruinaría su vida. Que era demasiado joven, que no estaba preparado. Me rogó. Me presionó. Me dijo que si lo amaba, tenía que deshacerme de él. Y yo, como una idiota enamorada, le creí. Acepté. Se detuvo, tragando saliva, luchando por contener las lágrimas. Sofía dio un paso hacia ella, un gesto instintivo de compasión, pero Valeria levantó una mano para detenerla. Fui a una clínica. Sola. Leo dijo que tenía una reunión importante. Después del procedimiento, algo salió mal. Una infección. Una hemorragia. Fue una pesadilla. Estuve hospitalizada una semana. Cuando finalmente me recuperé, el médico me dio la noticia. Las complicaciones habían sido tan severas, que me habían causado un daño irreparable. Me dijo que nunca podría tener hijos. Las últimas palabras fueron un susurro roto. Y entonces, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, corriendo por sus mejillas en silencio. Sofía ahogó un grito ahogado y se llevó una mano a la boca. Yo me quedé paralizado, mi sangre convertida en hielo.
Me quitó la posibilidad de ser madre para siempre, dijo Valeria, su voz ahora un hilo de pura rabia. Y después de eso, ¿saben qué hizo? Siguió buscándome. Pero solo cuando estaba borracho y solo. Me convirtió en su secreto sucio, en su juguete roto. Me usó y me tiró, una y otra vez. Se secó las lágrimas con furia. Así que, no, Arturo. Esto no es por dinero. Esto es por justicia. Mi justicia. Sabía que lo único que le importa a su preciosa familia es el nombre, la reputación. Así que usé la única arma que me quedaba. Fingí un embarazo para forzarlo a hacer lo único que nunca ha hecho en su vida, asumir la responsabilidad. Esta boda no es un premio para mí. Es su sentencia. Es para que cada día, cuando se despierte, me vea la cara y recuerde lo que me hizo. Es para que viva atrapado, como yo. Se derrumbó en el sillón, sollozando, su cuerpo sacudido por la pena. Me quedé allí, en la biblioteca silenciosa, el mundo reconfigurándose a mi alrededor. La chica que creía una estafadora era una víctima. El desastre que intentaba contener no era un embarazo no deseado, sino una tragedia de una magnitud que apenas podía comprender. Y mi hermano no era solo un irresponsable. Era un monstruo. El sonido de los sollozos de Valeria llenaba la biblioteca, un sonido crudo y desolador que parecía ser absorbido por los viejos libros en las estanterías. Como si se sumara a las incontables tragedias silenciosas que esas paredes habían presenciado. Sofía se acercó a ella y, esta vez, Valeria no la detuvo. Le puso una mano en el hombro, un simple gesto de solidaridad humana que trascendía todo el drama. Yo, en cambio, estaba inmóvil. Mi mente era un torbellino de imágenes y emociones. Vi el rostro aterrorizado de Leo de niño, y luego lo vi superpuesto con la imagen del hombre que presiona a su amante para que aborte. Vi a mi padre gritando sobre el honor familiar y a mi madre protegiendo a su niño. Vi mi propia complicidad, mi vida entera dedicada a limpiar los desastres de Leo, permitiéndole convertirse en el hombre capaz de cometer tal atrocidad. Sentí una oleada de náusea, una repulsión física tan intensa que tuve que apoyarme en una mesa. Era una repulsión hacia mi hermano, hacia mis padres, pero sobre todo, hacia mí mismo. Yo había ayudado a construir a ese monstruo. Cada vez que lo había excusado, cada vez que había pagado sus deudas, cada vez que había mentido por él, había añadido un ladrillo a su pedestal de impunidad. Valeria levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas. Lo cancelaré todo, dijo en un susurro. Diré que me arrepentí. Desapareceré. Solo, no le digan a nadie. Por favor. Su petición, su miedo a la exposición después de haber confesado todo, me rompió el corazón. Había jugado su única carta, y al ser descubierta, su primer instinto era huir, protegerse de más humillación. Miré a Sofía. Sus ojos me encontraron por encima de la cabeza de Valeria. No había juicio en su mirada, solo una pregunta silenciosa: ¿qué vas a hacer, Arturo? En ese momento, dos caminos se abrieron ante mí. El primero era el camino de siempre, el camino de los Vargas, el control de daños. Podía aceptar la oferta de Valeria. Darle una suma generosa de dinero para asegurar su silencio, cancelar la boda con una excusa plausible, diferencias irreconciliables, y enterrar la historia para siempre. Protegería el nombre de la familia. Evitaría el escándalo. Mi padre estaría complacido. Mi madre, aliviada. Y Leo. Leo se saldría con la suya. De nuevo. Libre para encontrar a su próxima víctima, para causar su próximo desastre, sabiendo que yo siempre estaría allí para limpiar los escombros. El segundo camino era aterrador. Era un camino desconocido, sin mapa. Era el camino de la verdad. Un camino que implicaba traicionar la primera directiva de mi vida, proteger a la familia. Implicaba un enfrentamiento directo con mi padre, con mi madre, con el sistema que me había creado. Implicaba hacer lo correcto, no lo conveniente. Respiré hondo. Sentí como si estuviera de pie en el borde de un precipicio. Y por primera vez en mi vida, no miré hacia atrás buscando la aprobación de mi padre.
Miré hacia adelante, hacia la mujer rota que sollozaba en el sillón. Caminé hacia ella y me arrodillé para poder mirarla a los ojos. No vas a cancelar nada, dije, mi voz sorprendentemente firme. Valeria me miró, confundida. ¿Qué? La boda sigue en pie. Sofía me miró, sus ojos se abrieron con sorpresa. Arturo, ¿qué estás diciendo? Preguntó. Me puse de pie y la miré. No para protegerlo a él, expliqué, y las palabras salieron con una claridad que nunca antes había sentido. Si te vas, Valeria, él gana. Se libra, como siempre. Vuelve a su vida de fiestas y despreocupación, y tú te quedas con todo el dolor. Pero si te casas con él, hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado, si te casas con él, tendrá que enfrentar su crimen cada maldito día. Tendrá que mirarte a los ojos y recordar lo que hizo. No será una prisión de barrotes, pero será una prisión. La prisión de su propia conciencia, si es que le queda algo. Valeria me miraba fijamente, sus lágrimas detenidas, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza en sus ojos. Pero, tu familia, me odiarán. Me destruirán. No, si yo estoy aquí, dije, y al decirlo, sentí un cambio dentro de mí. Era como si un músculo que nunca había usado de repente se contrajera con fuerza. Yo te traje a esto al aceptar organizar esta farsa. Ahora es mi responsabilidad protegerte. Yo me aseguraré de que no te hagan daño. Tienes mi palabra. Fue un juramento. Un veredicto. Mi primer acto de verdadera independencia. En ese momento, dejé de ser el hijo de Felipe Vargas, el hermano de Leo Vargas, el pilar de la familia Vargas. Fui simplemente Arturo. Un hombre tomando una decisión basada en su propia brújula moral, por defectuosa que fuera. Sofía se acercó y me tomó la mano. Su apretón era de apoyo incondicional. Ella entendió. Entendió que no estaba eligiendo a una extraña por encima de mi familia. Estaba eligiendo la justicia por encima de la conveniencia. Estaba eligiendo romper el ciclo. ¿Confías en mí, Valeria? Le pregunté. Ella sintió lentamente, secándose las lágrimas. Un sí casi inaudible escapó de sus labios. Bien, dije. Entonces, vuelve a la fiesta. Sonríe. Actúa como la novia feliz. Mañana te casarás. Y después nos encargaremos de la verdad. Valeria se levantó, temblando pero con una nueva resolución en su postura. Asintió de nuevo y, sin decir una palabra más, salió de la biblioteca, dejando a Sofía y a mí en un silencio cargado de significado. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó Sofía en voz baja. No, admití. No estoy seguro de nada. Solo sé que es lo único que puedo hacer. Ella me abrazó. Y en ese abrazo, sentí la magnitud de lo que acababa de poner en marcha. La guerra con mi familia era inevitable. El futuro era un campo de minas. Pero por primera vez en mucho tiempo, a pesar del miedo, sentí que estaba caminando en la dirección correcta. Pasaron 2 semanas desde la boda. 2 semanas de una calma tensa, artificial. Leo y Valeria vivían en un apartamento que mi padre les había comprado, un nido de lujo lleno de silencios hostiles. Mi madre llamaba a diario, preguntando si los niños estaban felices, y yo le mentía con una facilidad que me enfermaba. La fachada se mantenía, pero las grietas se extendían bajo la superficie, listas para quebrar. Decidí que no podía esperar más. Convoqué una reunión familiar en la mansión. Es urgente. Se trata de Leo y Valeria, fue todo lo que dije por teléfono. El tono de mi voz no dejó lugar a negociaciones. Llegué con Sofía a mi lado. Valeria llegaría por separado, habíamos acordado que entraría en el momento justo. Cuando entramos en el gran salón, la escena era familiar, mi padre de pie junto a la chimenea, mi madre en su sofá, y Leo, que había sido convocado sin saber el motivo, paseándose con impaciencia. Bueno, Arturo, aquí estamos, dijo mi padre, su tono cortante. Más vale que esto sea importante. He cancelado una reunión con los inversores. Lo es, respondí,
mi voz tranquila, glacial. Me paré en el centro de la habitación, sintiendo la mirada de todos sobre mí. Sofía se quedó un paso detrás de mí, una presencia silenciosa y fuerte. Los convoqué para hablar de la verdad detrás del matrimonio de Leo. Leo se detuvo en seco. ¿De qué diablos estás hablando? Nuestro matrimonio está bien. No, no lo está. ¿Y tú sabes por qué? Lo miré directamente a los ojos y vi un destello de pánico. La boda, el embarazo, todo fue una mentira. Mi madre ahogó un grito. Arturo, ¿qué estás diciendo? Claro que está embarazada. No, mamá. No lo está. Y nunca lo estuvo. Me giré hacia la puerta, que se abrió en ese momento. Valeria entró. Estaba pálida pero serena. En su mano, sostenía un sobre grande de papel manila. Valeria, ¿quieres decirles tú o lo hago yo? Le pregunté suavemente. Ella caminó hasta quedar a mi lado, frente a mis padres y a mi hermano. No estoy embarazada, dijo, su voz clara y firme. Fue un engaño para forzar a Leo a casarse conmigo. El silencio que cayó fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pie en el rincón. Y mentirosa. Gritó Leo, dando un paso hacia ella. Estás loca. Papá, está mintiendo. ¿Por qué? Preguntó mi padre, su voz peligrosamente baja, ignorando a Leo y clavando sus ojos en Valeria. ¿Por qué harías algo así? Porque su hijo me destruyó la vida, respondió Valeria, sin inmutarse. Y entonces, con una calma devastadora, contó la historia. El embarazo real. La presión para abortar. Las complicaciones. La infertilidad. Cada palabra era un golpe, una demolición controlada de la imagen que mis padres tenían de su hijo predilecto. Leo seguía gritando que era una mentirosa, un fraude. Mi madre lloraba, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, susurrando no es posible, mi niño no haría eso. Cuando Valeria terminó, le entregó el sobre a mi padre. Este es mi expediente médico de hace 2 años, dijo. De la clínica donde aborté. Y el informe del hospital sobre las complicaciones. Todo está ahí. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas. Se sentó pesadamente en su sillón y comenzó a leer los documentos. El silencio volvió a caer, roto solo por los sollozos de mi madre y las negaciones cada vez más desesperadas de Leo. Vi el rostro de mi padre cambiar mientras leía. La incredulidad dio paso a la comprensión, y la comprensión a una furia helada que nunca antes le había visto. No era la furia ruidosa de antes. Era algo mucho más profundo, más oscuro. La furia de un hombre que se da cuenta de que el imperio que ha construido tiene un traidor en su propio linaje. Cuando terminó, dejó los papeles lentamente sobre la mesa. Levantó la vista, pero no miró a Leo. Me miró a mí. Tú lo sabías, dijo. No era una pregunta. Lo supe 2 días antes de la boda. ¿Y dejaste que siguiera? ¿Dejaste que esta farsa continuara? ¿Por qué? Y por primera vez, me enfrenté a él, no como un hijo, sino como un igual. Porque cancelar la boda habría sido una solución para ti, para mamá, para el nombre Vargas. Y habría sido otra vía de escape para él, señalé a Leo. Lo dejé continuar porque por una vez en su vida, quería que enfrentara las consecuencias de sus actos. Quería que viviera con ello. Me acerqué a él, mi voz bajando a un susurro intenso. Esto es lo que criaron, papá. Mamá. Un monstruo cobarde y egoísta. Y yo, tragué saliva, el sabor amargo de la verdad en mi boca, yo fui su cómplice durante 20 años. Cada vez que lo saqué de un lío, estaba poniendo una piedra en el camino que lo trajo hasta aquí. Pero eso. Se acabó. Mi padre me sostuvo la mirada. Vi en sus ojos una tormenta de emociones, ira, vergüenza, dolor. Y quizás, solo quizás, un destello de algo que podría haber sido respeto. Finalmente, apartó la vista de mí y la posó en Leo. Largo de mi casa, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Papá, empezó a decir Leo. Largo.
rugió Felipe, poniéndose de pie de un salto, su control finalmente roto. Toma a tu esposa y lárgate. Hablaremos de tu futuro cuando decidas si todavía tienes uno. Leo, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Miró a mi madre en busca de ayuda, pero ella solo lloraba, con el rostro entre las manos. Me miró a mí, y yo le devolví una mirada fría, vacía. Estaba solo. Tomó a Valeria del brazo, no con delicadeza, sino con rabia, y salió del salón. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando un silencio devastador a su paso. El juicio había terminado. Los días que siguieron a la confrontación fueron como vivir en el epicentro de un terremoto silencioso. La casa de mis padres se sumió en un silencio sepulcral. Mi madre se encerró en su habitación, negándose a ver a nadie. Mi padre, por su parte, se atrincheró en su estudio, desde donde se escuchaban llamadas telefónicas tensas y el sonido ocasional de un vaso golpeando la mesa. Una semana después, me convocó de nuevo. Esta vez, estábamos solos él y yo. El aire entre nosotros era espeso, cargado de todo lo que no se había dicho. He tomado una decisión sobre tu hermano, dijo, sin mirarme, observando la ciudad por su ventana. Esperé en silencio. Permanecerá casado con Valeria. Le he transferido a ella, a su nombre personal, una suma considerable. No como un pago, sino como una compensación. Es lo mínimo que podemos hacer. Asentí. En cuanto a Leo, continuó, y su voz endureció, le he quitado el acceso a todas sus tarjetas de crédito y fondos fiduciarios. Su coche ha sido vendido. El apartamento de lujo será puesto en el mercado la próxima semana. Hizo una pausa. Mañana, se va a Chiapas. Tenemos un pequeño proyecto de infraestructura allí, en una zona remota. Va a trabajar como supervisor de obra. Bajo el mando de un capataz que no acepta excusas. Aprenderá lo que es el trabajo de verdad, lo que cuesta ganarse el pan cada día. Me quedé sorprendido. Era un castigo más severo de lo que jamás hubiera imaginado que mi padre impondría. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté. Hasta que yo decida que se ha convertido en un hombre. O hasta que me convenza de que es un caso perdido. Da igual. Finalmente se giró para mirarme. Su rostro parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tú tenías razón, Arturo. Lo consentimos demasiado. Creamos un problema y te dejamos a ti la tarea de barrerlo debajo de la alfombra. Eso se acabó. Se acercó y puso una mano en mi hombro. No era el gesto condescendiente de siempre. Era el gesto de un hombre reconociendo a otro. La compañía es tuya, dijo en voz baja. Siempre lo ha sido, en la práctica. Ahora lo es en el papel. Mañana los abogados redactarán los documentos. Yo me quedaré como consejero. Pero tú estás al mando. Me quedé sin palabras. Era todo lo que siempre había querido, su reconocimiento, su confianza. Pero ahora que lo tenía, el sabor era agridulce. Había tenido que destruir a mi familia para conseguirlo. Gracias, papá, fue todo lo que pude decir. Él solo asintió, y en sus ojos vi el profundo agotamiento de un rey que abdica a su trono. La relación con mis padres cambió para siempre ese día. Se volvió más distante, más formal. La cálida ilusión de una familia perfecta se había hecho añicos, reemplazada por una realidad fría y honesta. Pero, extrañamente, se sentía más real. El nuevo orden había comenzado. 6 meses después. El sol de la tarde doraba la arena de la playa en Manzanillo. Sofía y yo caminábamos por la orilla, dejando que las olas lamieran nuestros pies descalzos. El aire salado y el sonido rítmico del mar eran un bálsamo para el alma. Habían sido 6 meses difíciles. La relación con mis padres era cordial pero distante. Veía a mi madre de vez en cuando, seguía triste, pero había una nueva fortaleza en ella, como si la caída de su ídolo la hubiera obligado a sostenerse por sí misma. Mi padre y yo hablábamos de negocios, como siempre, pero ahora con un respeto mutuo que antes no existía. Leo seguía en Chiapas. Hablé con él una vez por teléfono. Sonaba cansado,
resentido, pero diferente. Había perdido la arrogancia en su voz. No sé si se estaba convirtiendo en un hombre, pero al menos estaba empezando a entender el concepto de consecuencia. Valeria había decidido quedarse en Guadalajara. Usó el dinero de la compensación para comprar un pequeño apartamento y empezar un negocio de diseño floral. La vi un par de veces para tomar un café. Estaba más tranquila, y aunque la tristeza seguía en sus ojos, ya no era la sombra dominante. Estaba sanando. Ella y Leo seguían casados en el papel, viviendo vidas separadas, unidos por un pasado que nunca podrían borrar. Mientras caminábamos, le conté a Sofía una idea que había estado creciendo en mi mente. Estoy pensando en usar mis propios fondos, una parte de mis ahorros, para empezar algo nuevo, le dije. ¿Otro proyecto de construcción?, preguntó ella con una sonrisa. No. Algo diferente. Una pequeña fundación. Para ofrecer asesoría legal y apoyo psicológico a mujeres que están atrapadas en relaciones abusivas o que han sufrido traumas como el de Valeria. Me detuve y la miré. Quiero que lleve el nombre de tu madre. En honor a una mujer fuerte que crió a otra. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Me abrazó con fuerza, allí mismo, en la orilla del mar. Esa es la idea más maravillosa que has tenido, Arturo, susurró en mi oído. En ese momento, de pie en la playa con la mujer que amaba, me di cuenta de que finalmente era libre. Libre del peso del apellido Vargas, libre de la necesidad de la aprobación de mi padre, libre del ciclo de proteger a mi hermano. La verdad había sido una bomba que había demolido la estructura de mi familia, pero sobre los escombros, teníamos la oportunidad de construir algo nuevo. Algo más pequeño, quizás, menos impresionante para el mundo, pero infinitamente más fuerte, porque estaría construido sobre cimientos de honestidad. Mi vida, y quizás la tuya también, se parece a una de esas construcciones. A veces, pasamos años apuntalando muros que sabemos que están podridos, pintando sobre las grietas para que nadie las vea, todo por mantener una fachada de normalidad, de honor familiar, de lealtad. Pero, ¿qué pasa cuando el temblor es tan fuerte que las grietas ya no se pueden ocultar? ¿Te has encontrado alguna vez en esa encrucijada? ¿Has tenido que elegir entre guardar un secreto para proteger a alguien que amas y decir una verdad que sabes que causará dolor, pero que es necesaria para sanar? Quizás fue una mentira pequeña para evitar una pelea, o quizás, como en mi caso, fue un secreto familiar que definía quién eras. ¿Qué elegiste? ¿El silencio o la palabra? ¿Y cómo te cambió esa decisión? A veces, hablar, aunque solo sea para admitir la verdad ante ti mismo, es el primer paso para encontrar la paz. Para mí, esa paz llegó en una playa, junto al mar, al darme cuenta de que el proyecto más importante que construiría en mi vida no llevaría el apellido Vargas, sino los valores que había aprendido a través del dolor y la verdad.